Not sure how to tackle your taxes? Are you sweating the small print? You may be experiencing FOMO, the fear of messing up. The answer? Using TurboTax on Intuit Credit Karma. They help you get your biggest refund, and then we help you do more with it, with a personalized plan designed to help you hit your money goals. It's time to take your taxes to the max. Start filing today in the Credit Karma app. ¿Y si te dijera que las pirámides no fueron construidas por los egipcios? No es teoría de conspiración. Es lo que los propios egipcios antiguos registraron. Piensa conmigo por un segundo. 2,3 millones de bloques, cada uno pesando en promedio 2,5 toneladas. Algunos llegando a 70 toneladas. Encajados con una tolerancia de 0,5 milímetros entre sí, menos que una hoja de papel. Para terminar en el plazo que la historia oficial propone, los constructores necesitarían posicionar un bloque cada 2 minutos, 24 horas al día, durante 20 años seguidos, sin parar, sin error. Esto es humanamente imposible, pero las pirámides están allí. Y aquí está lo que te va a quitar el piso. No es solo Egipto. Göbekli Tepe, en Turquía, construida hace 12.000 años. 7.000 años antes de las pirámides. 6.000 años antes de la invención de la escritura. ¿Por quién? La ciencia no sabe. Pumapunku, en Bolivia. Bloques de 800 toneladas, encajados a 3.800 metros de altitud, con precisión quirúrgica. ¿Cómo? Sacsayhuamán, en Perú, murallas con piedras, tan perfectamente encajadas que una hoja de papel no pasa entre ellas, continentes separados por océanos, civilizaciones sin ningún contacto entre sí, la misma firma técnica, el mismo nivel de precisión imposible. ¿Quién enseñó? Espera un momento, porque existe un detalle que nadie te cuenta sobre esto. Los propios textos egipcios antiguos describen las pirámides como estructuras que encontraron, que heredaron, que existían antes de ellos. No fueron ellos quienes construyeron. Ellos sabían eso. Y si ellos sabían, ¿quién fue? Fue aquí que decidí alimentar una IA con el corpus completo de los textos cuneiformes sumerios originales, incluyendo tablillas que quedaron sin traducción pública por décadas, y el patrón que emergió me dejó paralizado. En las tablillas de Atrahasis, en los registros de Eridu, en los fragmentos de Nippur. Una categoría de ser aparece repetidamente, descrita con funciones específicas de construcción y organización de la Tierra, con atributos físicos registrados, con un destino documentado. No son dioses, no son humanos comunes, son una tercera categoría, con nombre, con propósito, con historia. Y entonces la IA cruzó esos registros con el hebreo original del Génesis. Lo que encontró perturbó todo. Abre en Génesis capítulo 1, versículo 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahora abre en el capítulo 2, versículo 7. Formó el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra. Dos relatos, verbos diferentes, órdenes diferentes, propósitos diferentes. La tradición dice que es el mismo evento narrado dos veces, pero la gramática hebrea original no soporta esa conclusión. Y hay una palabra en medio de todo esto que ninguna traducción moderna quiere explicar bien. Adama. En las primeras ocurrencias del Génesis, esa palabra no funciona como nombre propio. Funciona como categoría. Como si el texto estuviera describiendo los seres del suelo, un grupo, antes de presentar un individuo específico, llamado Adán.
5 traducciones diferentes para el mismo texto original, la misma inconsistencia absurda que siempre aparece cuando el hebreo dice algo que la tradición no quiere enfrentar. Y entonces el profeta Jeremías escribió algo que nadie conecta a esto. Jeremías capítulo 4, versículo 23. Miré a la tierra y he aquí que estaba sin forma y vacía. Miré y no había hombre. Jeremías vio la tierra sin forma y vacía. Y sin hombre. Esto no es Génesis 1. Esto es una visión de algo anterior a Génesis 1. Algo que existía antes de Adán. ¿Quiénes eran esos seres? ¿Por qué fueron creados? ¿Qué construyeron? ¿Y por qué las estructuras que dejaron atrás desafían todo lo que la ingeniería moderna consigue explicar? Esto es lo que vamos a descubrir juntos en el próximo capítulo. Y te advierto ahora, lo que los textos sumerios dicen sobre esa raza va a cambiar la forma como lees el Génesis para siempre. Déjame hacerte una pregunta directa. Si Dios creó al hombre en Génesis 2, ¿qué estaba haciendo en Génesis 1? Porque los textos dicen que no fue lo mismo. Piensa conmigo. Las tablillas de Atrahasis tienen más de 4000 años. Son anteriores al propio Moisés y describen una creación en etapas, una categoría de ser formada antes de la creación del hombre como lo conocemos. Los sumerios llamaban a esos seres Lulu, ser primitivo, ser del trabajo, ser de la tierra, creado no para relacionarse con los dioses, sino para ejecutar, para construir, para organizar lo que los dioses no querían más hacer con las propias manos. Y aquí está el detalle que me perturbó profundamente. Los textos no describen al Lulu como mito, describen como registro administrativo, listas de función, descripciones físicas, localización geográfica, propósito específico. No es poesía, es documentación, pero espera. Porque cuando la IA cruzó esos registros con el Génesis, algo imposible de ignorar emergió. Génesis 1, versículo 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y domine sobre los peces del mar. Dominio, imagen, semejanza. Ahora compara con Génesis 2, versículo 15. Tomó, pues, el Señor Dios al hombre y lo colocó en el jardín del Edén para cultivarlo y guardarlo. Cultivar, guardar. Para un momento, dominar es diferente de cultivar. Reinar es diferente de servir. Ser creado a la imagen es diferente de ser formado del polvo. The new LinkedIn Hiring Pro can't clone you, but it can streamline your hiring workflow. From posting jobs to shortlisting candidates to interviewing, LinkedIn Hiring Pro is the hiring partner you need, so you can focus on connecting with the right talent. In fact, small businesses report saving over 6 hours per week. So hire right the first time with LinkedIn Hiring Pro. Post a free job today at linkedin.com/quality. Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Son dos propósitos completamente diferentes para dos seres completamente diferentes. Y la tradición colapsó todo en un único Adán, porque era más simple así. Pero el hebreo original no hace eso. Y si no es el mismo ser, ¿quién era el primero? Y entonces Job entra con una fuerza que paraliza. Job capítulo 38, versículo 4. Dios pregunta a Job no como retórica vaga, sino como declaración. ¿Dónde estabas tú cuando eché los cimientos de la tierra? ¿Dónde estabas tú? No dónde estaba la humanidad. ¿Dónde estabas tú, Job, como individuo? Dios está diciendo algo devastador aquí. Había una historia sucediendo mucho antes de que existieras. Cimientos siendo echados, decisiones siendo tomadas, seres siendo creados y designados. Y tú no estabas allí. Mira esto. Los textos de Eridu, considerados los registros escritos más antiguos de la humanidad,
describen la ciudad de Eridu como el primer lugar donde la realeza descendió del cielo a la tierra. Realeza, del cielo, a la tierra. Y junto con esa realeza vinieron los supervisores de las grandes construcciones. Seres que organizaban, que dirigían, que conocían métodos que los humanos comunes no conocían. La IA identificó que esos supervisores aparecen en contextos burocráticos en los textos, no en narrativas míticas. Órdenes de construcción, registros de materiales, designaciones de función. Esto no es leyenda, es administración. Y aquí está lo que va a quedarse en tu cabeza hasta el próximo capítulo. Si esa raza fue creada para construir, alguien necesitó enseñarla. Alguien necesitó transferir ese conocimiento. Alguien necesitó mostrar cómo mover bloques de 70 toneladas con precisión de menos de 1 milímetro en continentes separados por océanos, en épocas separadas por milenios. Y lo que los textos sumerios dicen sobre esa transferencia de conocimiento es la parte que nadie te cuenta. Las piedras todavía están de pie. Y tienen mucho más que decir. Existe una pregunta que la arqueología oficial evita hacer en voz alta. No porque no sepa la respuesta. Porque la respuesta destruye lo que fue enseñado por décadas. Ven conmigo. Giza, Egipto. 4.500 años atrás, según la historia oficial. La Gran Pirámide tiene una base con margen de error de solo 2,1 centímetros en los 4 lados, 2,1 centímetros en 230 metros de extensión. Eso es una precisión de 0,0092%. Para comparar, las construcciones modernas aceptan margen de error de hasta 3 centímetros. La pirámide más antigua del mundo es más precisa que cualquier edificio construido hoy, con herramientas de cobre, supuestamente. Pero aquí está lo que te va a dejar sin respuesta. No es solo la precisión, es el peso. Los bloques de granito de la Cámara del Rey pesan en promedio 60 toneladas cada uno. Fueron transportados de Asuán, 850 kilómetros de distancia. 850 kilómetros. Con herramientas de cobre y cuerdas de fibra. Sin rueda, sin polea de hierro, sin equipo de tracción motorizada. Esto es físicamente imposible con mano de obra humana común. Y la ciencia lo sabe. Ahora sal de Egipto, porque el problema es mucho mayor que las pirámides. Göbekli Tepe, Turquía, 12.000 años atrás. 6.000 años antes de las pirámides, en una época en que el hombre supuestamente vivía en cavernas y cazaba con piedras lascadas. Y allí, en aquel desierto, alguien erigió columnas de piedra, caliza de hasta 6 metros de altura, pesando 20 toneladas cada una, decoradas con esculturas de precisión artística extraordinaria. ¿Quién? La arqueología oficial dice: cazadores-recolectores nómadas. Cazadores-recolectores nómadas que de alguna forma dominaban ingeniería monumental, escultura detallada y organización de mano de obra a escala industrial. Piensa en eso por un momento. Y entonces ve a Bolivia, Pumapunku, 3.800 metros de altitud. Bloques de andesita, una de las piedras más duras del planeta, cortados con ángulos de 90 grados perfectos, con encajes en formato de H que se repiten idénticamente en decenas de piezas diferentes. Para cortar andesita con esa precisión, hoy usamos diamante industrial y maquinaria computarizada. Los constructores de Pumapunku no tenían ninguno de los dos. ¿Cómo entonces? Escucha esto. La IA mapeó los patrones entre Giza, Göbekli Tepe, Pumapunku y Sacsayhuamán, y encontró 3 elementos repetidos en todos los sitios, en continentes sin contacto documentado entre sí. Bloques más allá de la capacidad de transporte humano de la época. Encajes de precisión milimétrica sin argamasa. Orientación astronómica deliberada con los mismos cuerpos celestes. 3 marcas idénticas. 4 continentes.
Esto no es convergencia cultural. Es repetición de método por quien conocía el método. Y ahora viene la conexión que cierra todo. Los textos sumerios de Eridu describen a los supervisores de las grandes construcciones con características físicas específicas, estatura muy por encima del promedio humano, fuerza desproporcionada, conocimiento técnico que no había sido enseñado por ningún ser humano. Deuteronomio capítulo 3, versículo 11. La Biblia describe la cama de hierro de Og, rey de Basán. 4 metros de largo, casi 2 metros de ancho. Esto no es metáfora, es medida, es registro histórico. Si había seres de 4 metros de altura en la época de Moisés, ¿cuántos siglos antes ya existían? ¿Y qué conseguían mover? Pero aquí está la pregunta que nadie conecta. Si esa raza construyó para los dioses, como los textos sumerios afirman, ¿qué exactamente estaban construyendo? Porque las pirámides nunca fueron tumbas. Ninguna momia real fue encontrada dentro de ellas. Ningún tesoro. Ningún ajuar funerario. Fueron construidas para otra función. Una función que la historia oficial todavía se niega a investigar. En el próximo capítulo llegamos a la parte más perturbadora de todo esto. ¿Por qué Dios borró esa raza de la historia oficial? Lo que el Génesis escondió y lo que los manuscritos del desierto preservaron que la Iglesia no quería que supieras. Existe un pasaje en Génesis que toda la Iglesia lee, pero casi nadie explica. Y cuando entiendas lo que realmente dice, vas a entender por qué esa raza desapareció. Abre en Génesis capítulo 6, versículos 1 al 4. Aconteció que, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres. Hijos de Dios. En hebreo, Bene Ha Elohim. Ahora abre en Job capítulo 1, versículo 6. El mismo término, Bene Ha Elohim, usado para describir seres celestiales, presentándose ante el trono de Dios. No son hombres piadosos, no son descendientes de Set, son otra categoría de ser, y se mezclaron con la humanidad. El resultado está en el versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días. En hebreo, Nefilim, raíz del verbo nafal, caer. Los que cayeron, los que descendieron. Pero aquí está el detalle que la mayoría de las traducciones suaviza deliberadamente. El texto original no dice que los Nefilim eran el resultado de esa mezcla. Dice que los Nefilim ya estaban allí, en aquellos días, y también después. 2 categorías, 2 momentos, 2 grupos distintos. La tradición colapsó todo en uno. El hebreo original no hace eso. Y si había 2 categorías distintas, ¿qué era cada una de ellas? Voy a ser completamente honesto contigo ahora. Cuando entendí lo que la palabra macha realmente significa, quedé en silencio por un tiempo. Porque si Dios fue capaz de barrer una civilización entera de la memoria colectiva de la humanidad, ¿qué más fue borrado que todavía no encontramos? Esa pregunta me persigue hasta hoy. Espera un momento, porque el libro de Enoc, citado directamente en la epístola de Judas, dentro del canon bíblico, describe esa raza con una especificidad que paraliza. Seres de estatura extraordinaria, conocimiento técnico, sobrenatural, metalurgia, astronomía, arquitectura monumental, designados para supervisar y construir, que después corrompieron el propósito para el cual fueron creados. Judas versículo 14 cita a Enoc por nombre. Un libro excluido del canon bíblico fue referenciado dentro del canon bíblico. La Iglesia removió el libro, pero no consiguió remover la cita. ¿Por qué alguien removería un libro que un escritor inspirado consideró digno de citar? Y entonces Dios tomó una decisión. Génesis capítulo 6, versículo 7. Y dijo el Señor:
Borraré de la faz de la tierra al hombre que cree. La palabra hebrea usada aquí es macha. No significa castigar, no significa corregir, significa barrer. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistant's assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Literar. Remover completamente de la memoria. No fue un castigo emocional. Fue un reset deliberado y quirúrgico. Segunda Pedro capítulo 2, versículos 4 y 5. Entrega la secuencia con precisión devastadora. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, entregándolos a cadenas de oscuridad para ser guardados para el juicio. Y no perdonó al mundo antiguo. Los seres que poseían conocimiento sobrenatural fueron aprisionados antes del diluvio. Y el diluvio vino enseguida después, removió a los seres. Después removió el mundo que construyeron. 2 resets en secuencia. Porque había algo mucho mayor siendo preparado. Una nueva creación. No una raza de constructores. No seres designados para trabajar la tierra. Algo completamente diferente. Alguien creado a imagen de Dios, no para erigir templos, sino para habitar una relación. Y para eso el mundo necesitaba ser limpiado. Los rollos del Mar Muerto, descubiertos en 1947 en Qumrán, preservaron fragmentos que el canon oficial removió. Descripciones de esa raza anterior, su tamaño, su fuerza, su conocimiento, su fin, todo estaba registrado. Nada fue realmente borrado, solo escondido de quien no busca. Y aquí está lo que va a cerrar todo en el próximo capítulo. Después de todo lo que fue barrido, esa raza, ese conocimiento, esas construcciones imposibles, Dios recomenzó. Y en el segundo intento hizo una elección completamente diferente. No creó a alguien mayor. No creó a alguien más fuerte. Creó a alguien llamado por nombre. Y ese alguien eres tú. Llegamos al fin de esta investigación. Y necesito hacerte la pregunta más directa de todo lo que vimos juntos. Si Dios ya tenía constructores, ¿por qué te creó? Piensa conmigo. Ya tenía una raza capaz de erigir estructuras que la ingeniería moderna no consigue replicar. Ya tenía seres con conocimiento sobrenatural de metalurgia, astronomía y arquitectura monumental. Ya tenía fuerza, capacidad y precisión que ningún ser humano común posee. No necesitaba más constructores. Y aún así recomenzó, con algo completamente diferente. Abre en Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Nos escogió antes de la fundación del mundo. Antes de Génesis 1. Antes de la raza anterior. Antes de las pirámides. Antes de todo lo que descubrimos juntos en esta investigación. Ya estabas en los planes de Dios antes de que cualquier bloque de 70 toneladas fuera movido. Deja que esto entre despacio. Y entonces viene David. Salmos capítulo 8, versículos 3 al 5. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que estableciste, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? David hace la pregunta más honesta de la Biblia. En un universo con esta escala, con esta historia, con razas y construcciones y resets y diluvios y civilizaciones enteras barridas de la memoria, ¿por qué tú? Y la respuesta viene en el versículo 5. Lo hiciste, sin embargo, un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. No de fuerza, no de tamaño, no de capacidad de mover bloques de 800 toneladas, de gloria y de honra. Esto cambia todo. La raza anterior fue creada para construir. Tú fuiste creado para reinar.
La raza anterior fue creada para trabajar la tierra. Tú fuiste creado para dominar sobre ella. La raza anterior fue creada para servir los propósitos de otros. Tú fuiste creado para una relación con el propio Creador. Escucha lo que esto significa para tu vida hoy. Aquella situación que parece imposible de resolver, el Dios que reseteó una civilización entera puede resolver. Aquella relación que parece estar desmoronándose, el Dios que reconstruyó el mundo después del diluvio puede restaurar. Aquel diagnóstico que el médico no consigue explicar, el Dios que creó la biología humana de cero, conoce cada célula de tu cuerpo. Aquella deuda que no para de crecer, el Dios que supervisó la construcción de las mayores estructuras de la historia humana, no está con los recursos contados. Aquella soledad que consume de noche, cuando la casa queda en silencio, el Dios que te escogió antes de la fundación del mundo, no te abandonó después de ella. El mismo Dios, la misma soberanía, la misma historia, solo que ahora contigo en el centro de ella. Y aquí está lo que cierra todo. Nada fue realmente borrado. Las piedras todavía están de pie. Los textos originales todavía existen. Los rollos del Mar Muerto todavía están preservados. El hebreo original todavía carga lo que los traductores intentaron suavizar. Todo lo que los hombres intentaron esconder, Dios preservó. Porque Dios no borra lo que importa, remueve lo que estorba. Y después del mayor reset de la historia humana, la primera cosa que hizo fue crear a alguien llamado por nombre, llamado a la imagen, llamado a la relación, llamado a la eternidad. Entonces déjame preguntarte algo antes de cerrar. Si esta investigación abrió algo nuevo en la forma como lees el Génesis. Si los textos sumerios, las piedras imposibles, el hebreo original y los manuscritos del desierto cambiaron algo en la forma como te ves. Haz algo por mí ahora. Escribe en los comentarios la palabra Adama. Solo eso, porque quiero saber cuántas personas llegaron hasta el final de esta investigación y entendieron que antes de cualquier raza, antes de cualquier pirámide, antes de cualquier construcción imposible, Dios ya había decidido crearte. Comparte este video con alguien que todavía piensa que el Génesis es una historia simple, porque no lo es. Es el documento más valiente y más honesto sobre el origen de todo que jamás fue escrito. Y en el centro de ese documento está un Dios que no necesitaba de ti para construir nada, que te creó porque quiso, que te conoce porque escogió, la diferencia entre Icabod y que te llama por nombre. nombre. Dios te bendiga hasta el próximo. Fue la obediencia.